explicación un poco más detallada. Además de ello, como he dicho antes, tenemos siempre un compromiso con la transparencia de estos datos y sobre todo porque los datos que vamos a presentar hoy presentan muchas alertas, muchas banderas rojas que es importante que la ciudadanía pueda tener en justo detalle. En el día de la fecha, los datos que presentamos a continuación, tenemos más de 1.600 muestras, un total de 231 muestras son positivas. De estas 198 contactos, gran parte de estas 198, en particular 185, corresponden al penal de Ciudad del Este. Tenemos una persona del exterior y tenemos 32 sin nexo que el doctor Sequera después va a hacer algunas valoraciones respecto a esto. Quiero agregar aquí que es importante también decir, tenemos varias muestras del penal de Tacumbú que han sido todas negativas. Antes de elaborar un poquito en esto, en el número de internados, también quiero hacer una referencia al penal de Ciudad del Este. Ese ámbito, ese albergue, refleja en gran medida algunas de las preocupaciones y algunas de las informaciones que reiterativamente tratamos de trasladar a la ciudadanía. Una de ellas es que en ese lugar tenemos la imposibilidad de poder evitar la aglomeración, los problemas de higiene justamente, y reflejan de alguna manera cómo se puede dar una propagación muy rápida, así también dentro de la sociedad. El grueso de las personas privadas de libertad en el penal de Ciudad del Este también son personas jóvenes y en su mayoría han tenido una versión bastante leve de casos COVID o incluso totalmente asintomáticas, lo que refleja el riesgo que representa justamente en una población mayoritariamente joven como es la de nuestro país para la propagación del virus. Por otro lado, aquí dentro del grupo internados quiero enfatizar dos grupos muy particulares, ¿verdad? Por un lado, tenemos un grupo de pacientes pediátricos internados, número de 3, tenemos 6 pacientes positivos pediátricos, pero 3 están internados, tenemos 7 adultos mayores y ha habido prácticamente una duplicación de los internados en estos días, ¿verdad? Esto corresponde más o menos a tomas de muestras de las últimas 72 horas. En el grupo de pediátricos, cada niño positivo representa casi con seguridad una familia infectada. Entonces, eso también nos da una idea de cómo hay que enfatizar todas las medidas para poder seguir intentando limitar la propagación. En el caso de los adultos mayores, tenemos varios adultos mayores y internados, contagiados. Es muy poco probable que gran parte de estos adultos mayores esté circulando en la comunidad, lo que quiere decir que de alguna manera el virus está llegando a ellos. Quiere decir que también hay mucho trabajo por delante para seguir protegiendo a nuestros padres, a nuestros abuelos y a las personas vulnerables por otras enfermedades. En terapia intensiva tenemos actualmente 3 pacientes, todos ellos son personas mayores, los 3 tienen comorbilidades y hoy presentamos, hay 2 fallecidos, estos 2 fallecidos no son personas que estaban en el área de terapia intensiva, son 2 personas de 74 y 94 años respectivamente que acudieron a un servicio de urgencias y fallecieron fuera del área de terapia intensiva prácticamente dentro de las 24 horas del producirse su evaluación. Incluso una de ellas en un traslado en ambulancia, ¿verdad? El número de recuperados, como ven, es ese. Tenemos otra treintena de personas recuperadas. Quisiera enfatizar también la necesidad de seguir adelante con todas las medidas de distanciamiento social, de distanciamiento físico. Es un momento en el que tenemos que recuperar todo lo que tiene que ver con nuestros esfuerzos en nuestra tarea de poder intentar limitar la propagación. Quiero poner también una vez más como un horizonte cercano el desafío de tener que superar un mes difícil como es el mes de julio, por ser el mes donde habitualmente, históricamente ha sido el mes de mayores casos de enfermedades asociadas a la estación y
y es importante poder superar eso juntos y poder hacerlo de una manera exitosa y unidos para poder enfrentarlo. Por otro lado, también quiero dejar a consideración de ustedes aquí el aporte del doctor Sequera, de la doctora Amarilla en este sentido, y poder seguir trabajando empáticamente para salir adelante con esto. Bueno, de mi parte por el momento, muchas gracias. Le voy a dejar al doctor Sequera que dé algunos detalles respecto a los números que acabamos de presentar. Hace uso de palabra el doctor Guillermo Sequera. Sí, solamente para complementar lo que nos mostraba el ministro, el tema de los 32 sin nexos es la primera vez que tenemos un número tan importante de sin nexos en un reporte del día. Recalcar de que varios de ellos son grupos familiares, 2, 3, 4 personas de una misma familia. De esos 32 sin nexos, prácticamente la mitad, un poquito más de la mitad corresponden al área metropolitana, o sea, 8 corresponden a Asunción, 3 a San Lorenzo, y así Mariano también tiene 2, Lambaré también tiene 2, y así varios municipios, 15 municipios de todo el país están afectados por estos 32 sin nexos. Tenemos también casos en Pilar, tenemos otros 3 casos en Ciudad del Este. O sea, hay una diseminación muy importante de nuevos casos que no se correlacionan con ninguno de los otros casos ya diagnosticados anteriormente. Otro elemento que sí quiero complementar es, aparte de que es la primera vez que duplicamos, en realidad que triplicamos el número de ingresos por día. Generalmente 2 o 3 ingresos teníamos no por día. Hoy tuvimos más de 10, 12 ingresos más o menos, lo cual hace que dupliquemos nuestra cantidad de hospitalizados. Todo esto en un día. Y un elemento que quiero también aclarar, el tema de los pacientes que están en UTI. Son 3 pacientes y hicimos una reformulación luego de discutirlo también con expertos internacionales. Nosotros teníamos 2 pacientes más que nosotros contábamos como pacientes COVID, que a partir de hoy dejamos de contar esos pacientes más que están en UTI. Uno de ellos es un politraumatizado, un accidente de tránsito, ¿verdad?, que está en terapia intensiva, pero no por un cuadro relacionado y totalmente lejano a las complicaciones que puede generar el COVID, que fue confirmado durante su internación. Y el otro caso, un caso también que está en terapia intensiva por un tumor a nivel cerebral, que este caso inclusive ya está recuperado de COVID, tiene las 2 pruebas que le negativizan el COVID, pero él sigue en terapia intensiva por el tumor cerebral que tiene. Esto después de discutirlo con diferentes técnicos a nivel nacional e internacional, la recomendación fue sacar, o sea, es un caso positivo, es un caso que estuvo internado, pero es un caso que tenemos que dejar de contar de los grupos que están internados, tanto en terapia intensiva o en camas comunes. De igual manera va a seguir en observación por nosotros, ver su evolución, cómo vaya en los próximos días. Eso de mi parte, señor ministro. Bueno, de mi parte solamente quiero recalcar y quiero destacar que el patrón de contagio en general tiene que ver con todo lo que tiene que ver con lo social. Entonces es sumamente importante que todas esas recomendaciones que dábamos al comienzo de esta epidemia y sobre todo aquellos que están insertas ya en el entorno laboral, lo podamos transportar y lo podamos extender a todos los ámbitos en donde nosotros nos desarrollamos. Hoy más que nunca es más que vigente el lavado de las manos, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, el uso de las mascarillas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Disminuir el número y la diversidad de contactos. Eso es fundamental para poder volver a hacer historia, para poder cuidarnos entre todos y para poder nuevamente contener estos brotes que están saliendo. No bajemos la guardia y para poder seguir hacia adelante. Muchas gracias, doctora. Seguidamente habilitamos la ronda de consultas por medio de comunicación. Si pueden ir formando fila, por favor. Sí. Buenas tardes, ministro. Isidro Sosa Yanutí nos llama poderosamente la atención la incursión del sector pediátrico. Son 3. ¿Cómo y dónde se dio? ¿En un momento dado los 3? ¿O se venía analizando y se son
lugares distintos. Y en otro sentido, se habló siempre de que eran inmunes los niños. Sí, bueno, estos niños, como ustedes saben en general, una de las estrategias del Ministerio de Salud Pública ha sido monitorear todos los establecimientos de salud que tienen pacientes internados por cuadros respiratorios y se les hacía chequeos de manera regular. Con esa estrategia hemos tenido una inmensidad de reportes negativos, pero ocasionalmente hemos podido captar algunos casos positivos. Estos pacientes están en su mayoría internados por otros cuadros o en algunas ocasiones tienen incluso síntomas atípicos, por ejemplo, síntomas gastrointestinales. Estos tres pacientes están internados en el Hospital Acostañú 2 y uno está en el INERA. Señor ministro, si estos números, estas cifras que dieron hoy, 32 sin nexo, está relacionada al Día del Padre, a ese fin de semana en específico, si eso fue un factor importante en el proceso, ¿y qué se espera dentro de 15 días? Sí, bueno, estamos obviamente muy preocupados y justamente esas alarmas y el hecho de que se den estos números de manera tan abrupta seguramente reflejan un par de semanas atrás, pero también los reportes específicos de los laboratorios, también de las últimas 72 horas aproximadamente, ¿verdad? Justamente queremos compartir estos datos con la ciudadanía de manera transparente, explicarlos en detalle a los efectos de que todos podamos un poco corregir rumbos. Todas las personas somos parte de esto, de la corresponsabilidad de poder rectificar estos rumbos. Esperemos realmente que esto no sea un patrón, ¿verdad? Que no sea algo que se sostenga, entonces de ese modo poder seguir protegiendo la fase 3, ¿verdad? Pero no solamente eso, sino proteger a nuestra gente, ¿verdad? Quiero enfatizar la necesidad de proteger a nuestras personas mayores, a nuestros chicos, ¿verdad? A nuestras personas vulnerables por enfermedades crónicas. Entonces, ese es el objetivo más importante que tenemos, poder reprogramarnos para poder seguir enfrentando y aferrarnos a las cosas que nos han dado resultados hasta ahora y que en alguna medida, sobre todo en el ámbito social, vemos que se han relajado. Ministro, buenas tardes. En conferencias anteriores mencionaba que por ahí que los números aún no daban un indicio de preocupación. A partir de ahora, con estas nuevas cifras, ya la situación es un poco más compleja, complicada, y lo otro, mencionaba recién lo de cuidar esta fase número 3, inclusive ya se extendió por un par de semanas más. ¿Eso puede tener alguna modificación teniendo en cuenta el nivel de crecimiento que va teniendo en cuanto a los contagios? Sí, muchas veces también hemos señalado, quizás el doctor Sequera puede hablar con más autoridad que yo, pero muchas veces la visión semanal o incluso quincenal es un poco más precisa. Aparte, en este momento tenemos el componente del penal que infla mucho los números, ¿verdad? No obstante, como bien señalaba, tenemos un número muy importante, hasta ahora inédito, de casos sin nexo, y realmente estamos preocupados. Vamos a estar viendo los próximos reportes de los próximos días, pero quiero hacer ese llamado de alerta a toda la ciudadanía para que todos juntos podamos un poco recomponer acciones. En mi venida para aquí, al Ministerio de Salud, en los alrededores, me he fijado que la mitad de las personas tenía mascarilla, la otra mitad no tenía. O sea, evidentemente todos tenemos que hacer mejor las cosas. Nosotros también, como autoridades, aquí mismo dentro del Ministerio de Salud Pública, todo lo que podamos corregir y rectificar para seguir peleando esto fuera de los hospitales es importante. Este aumento en la ocupación de camas puede significar que ya estemos en alerta naranja según ese rango que ustedes tienen, y si esto puede significar retroceder en fases de la cuarentena inteligente. Aún no, pero si se mantiene esta tendencia, ciertamente puede generar un cambio sustancial en los indicadores que pudieran hacernos plantear eso. Sí, buenas tardes, ministro. Isabela de Canal Gen. Respecto a lo sucedido en el penal de Ciudad del Este, si estos 198 casos ya son el resultado de las muestras del total de los reclusos y también del policial de guardia, o todavía faltan algunas muestras que tomar, y también respecto a
a los familiares, si están trabajando en ver quiénes, o sea, hasta dónde se propagó este contagio. Sí, en el día de la fecha 185 personas asociadas al penal de Ciudad del Este han dado positivo. Los equipos epidemiológicos de la región sanitaria, de la 10ª región sanitaria, reforzados por equipos epidemiológicos de otro departamento e incluso del nivel central, están haciendo el seguimiento estricto de los contactos. Estamos trabajando en coordinación con el Ministerio de Justicia, así también con el CODENA, a los efectos de poder hacer el seguimiento específico de esa zona, ¿verdad? Buenas tardes, ministro. Alexis Amarilla, de C9N. En relación al penal de Ciudad del Este también, ¿qué cantidad exacta de muestras se realizaron y qué cantidad de reclusos en ese lugar presentan síntomas que tienden a ser un poco más graves y qué se va a plantear a partir de ahora para sostener esto y que no ingresen a otros penales como Tacumbú y en otras zonas del país? Sí, el número de muestras exacto no puedo precisarte, no tengo en mente ahora, pero sí les puedo decir que hay un grupo importante de muestras todavía que se van a procesar hoy y que vamos a reportar mañana. Probablemente mañana vamos a tener el último grupo importante de muestras del penal de Ciudad del Este, ¿verdad? Así que esa es la situación respecto a esos números. Ministro, allá hablaba del militar, el que custodia lo que es el penal de Tacumbú. ¿Ya se pudo tener datos de que si esta persona tuvo contacto con algún familiar que ingresaron al penal a visitar a un interno? ¿O cuáles fueron los contactos también con familiar de él? Porque también es un peligro un penal tan importante como la del Tacumbú. Claramente. Afortunadamente, la persona asociada al penal de Tacumbú forma parte de la guardia periférica, entonces no entra, o la guardia perimetral también, como se define, entonces no tuvo contacto con personas del interior, y es más, como mencionaba también un poquito antes, tenemos al menos 5 personas privadas de libertad que tenían algunos síntomas y todos han dado negativo. Así que en ese sentido estamos bien. Respecto al penal de Ciudad del Este, que olvidé completar la pregunta del compañero anterior, no tenemos ningún paciente, digamos, grave que haya requerido hospitalización, salvo tenemos a uno de los guardiacárceles que por enfermedades concomitantes, digamos, de síntomas respiratorios, y otra persona que sufrió un cuadro sugerente de necesidad de cirugía, una apendicitis que está en valoración. Pero respecto a las personas privadas de libertad, no hubo ninguna necesidad de internación por cuadro respiratorio. Ministro, 2 preguntas. Por un lado, el modo ahora de manifestarse es la caravana, que luego termina en una concentración. ¿Esto hasta qué punto puede servir como foco de contagio? Eso por un lado. Y por otro lado... Perdón, no te alcancé a escuchar la primera parte de la pregunta. La caravana es la manera ahora de expresar la manifestación. ¿Eso hasta qué punto puede contribuir a la dispersión? Y segundo, el Ministerio no se está olvidando de otras enfermedades de la estación, como influenza, como para asistir a la gente. Sí, muchas gracias. Bueno, el concepto, digamos, general que nosotros siempre tratamos de mantener, que quizás la doctora Adriana puede enfatizar ahora, es que todos estamos como en una burbuja o nuestro núcleo. Cuando se dan estas manifestaciones, que por otro lado nosotros respetamos profundamente siempre que se den dentro del marco de la ley del respeto, si estas manifestaciones se dan con las personas de un solo núcleo mantenidas en su vehículo, no hay ningún riesgo. El problema está cuando salen del vehículo, no se respeta el distanciamiento físico o si no usan las mascarillas. Y aún usando las mascarillas, es importante recordar también que cuando uno proyecta mucho la voz, cuando grita, cuando canta, por ejemplo, con fuerza, muchas veces las mascarillas de tela o las que son de uso comunitario pueden no impedir que uno proyecte las gotitas estas de contagio. Entonces es muy importante, pero concretamente lo que tiene que ver, si uno se mantiene en el vehículo, en su núcleo, entonces no hay mayor. En general, nosotros queremos que haya una disminución de la aglomeración de gente en lo posible y que las personas se limiten a desplazarse o a hacer sus actividades que son esenciales desde el punto de vista laboral, ¿verdad?
Había una pregunta más, ¿verdad? Sobre la influenza. Ah, perfecto. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad, nosotros este año se ha dado cumplimiento a los objetivos de vacunación del Ministerio de Salud Pública en tiempo récord. Ha colaborado muchísimo la ciudadanía en ese sentido. Todas las 1.200.000 vacunas que estaban previstas para justamente enfocarnos en los grupos vulnerables, que son muy parecidos a lo que describimos para el COVID. Estamos hablando de personas mayores, de niños pequeños y de mujeres embarazadas, por ejemplo, se ha completado. También otros colectivos, aquellos como el personal militar, el personal de sanidad e incluso los compañeros periodistas, ¿verdad? Este año tenemos una población que ya entra en el invierno con los objetivos cumplidos en términos de vacunación. Ministro, de la Asunción tenemos 8 casos sin nexo. ¿Alguno de estos casos corresponde a un barrio que sea vulnerable y que por las condiciones de hacinamiento se pueda dar una mayor cantidad de contagios? No. Ok, no tiene el detalle de eso actualmente, pero podemos reportar eso. Hasta donde sabemos, por lo menos no, por el momento no. Doctor, no sé si quedó claro esto, pero los hospitales de contingencia ya están habilitados. ¿Cuántas camas y respiradores hay actualmente? Si podemos precisar este dato. Y también, debido a los datos actuales, la compra de insumos de parte del Ministerio, ¿cómo va ese tema? Bueno, tenemos los 2 hospitales de contingencia están activados. Tenemos 100 camas en cada uno de los hospitales. También tenemos aproximadamente 250 camas asignadas al área respiratoria y COVID. Y había un tercer, lo que tiene que ver con los insumos, bueno, están cerrados. Estamos esperando ya con los procesos culminados para lo que tiene que ver con los respiradores, que en la primera quincena de julio estamos esperando con compras por parte del Ministerio de Salud Pública y donaciones a través del gobierno de Estados Unidos. También estamos esperando un número de aproximadamente 140 respiradores, ¿verdad? Que nos va a permitir también aumentar nuestra oferta de camas. El lunes aprovecho para socializar esto a través de esta vía. También hay un llamado para los insumos que tienen que ver con el área laboratorial, también con lo de oxígeno. También hemos ya completado todos los pasos previos para la compra por vía de agencias de equipos de protección individual. Así que está todo eso. Y también mencioné ayer que está culminado desde el lado del Ministerio de Salud Pública todo lo que tiene que ver con el Acuerdo Nacional para la provisión de batas quirúrgicas. Alexis, nuevamente de C9N, ministro. 2 consultas. Por un lado, tengo entendido que son 46 casos confirmados fuera de la cárcel, 32 sin nexo. ¿Toma esto como un síntoma de alarma del Ministerio de Salud en pos de seguir reforzando el protocolo sanitario? Y por otro lado, ¿se han confirmado casos positivos dentro de la cárcel de mujeres de Ciudad del Este? Sí, tomamos como signo de alarma realmente el aumento de los casos sin nexo. Tomamos con mucho signo de alarma que la gran mayoría de estos casos se han dado en un ámbito social, no laboral. Incluso hemos tenido unos pocos casos en ámbitos laborales y en todos ellos los compañeros de trabajo han dado negativo en su mayoría, lo que sugiere que realmente nos estamos cuidando en el trabajo, pero no nos estamos cuidando fuera del trabajo. Y eso es realmente delicado porque en el trabajo a veces se contagia uno, se contagia otro, y debido a las normas que hemos instalado y los protocolos estamos bien. Pero fuera del trabajo se contagian 10, se contagian 20 a partir de una misma persona y es lo que queremos justamente cambiar. Guillermo, no sé si quieres hablar algún detalle hubo una pregunta específica sobre el penal de mujeres. Yo no estoy al tanto del... Sobre el penal de mujeres, sí se ha confirmado un caso positivo en Ciudad del Este, pero no tengo más detalles. Es uno de los 185 que corresponden al centro penitenciario. Como es todo un conglomerado del centro penitenciario de hombres, de mujeres, en el de mujeres, uno salió positivo hoy. Sí, ministro de Radio Nacional, con referencia a Ciudad del Este, ¿qué medidas se van a tomar desde el Ministerio de Salud a partir de este momento que la mayor cantidad de positivos se dan en la zona?
y la parte económica es lo que preocupa a esta zona comercial de Alto Paraná. Sí, bueno, esa área, como expresaba ya el día de ayer también, es una zona de enorme preocupación para nosotros. Estamos viendo cómo se comportan estos días. Todavía hay una tendencia de muchos casos sin nexo. Nosotros somos muy sensibles desde el área de salud a todo lo que tiene que ver con el área económica, con los intentos del país para poder restablecer eso. Pero como siempre expresamos aquí desde la cartera de salud, tenemos que tomar todas estas medidas que conocemos ya todos, a los efectos de que justamente no sea el virus el que nos obligue a retroceder de fase o a cerrar nuestros negocios o demás. Tenemos que ser justamente celosos custodios, porque no va a ser ni el ministro de Salud, ni el gobierno nacional, ni en particular quien cierre, sino el peso de los números, de los indicadores, el propio virus es el que va a definir eso. Entonces, por el momento estamos valorando muy de cerca y atentos a cuál es el patrón que se presente durante toda la semana, ¿verdad? Última consulta. Ministro, ¿hay posibilidad nuevamente de reunirse con el viceministro de Transporte y también los empresarios de transporte? Porque sigue habiendo denuncia de aglomeración dentro del transporte público. Se hablaba de 10 personas paradas, pero hoy nuevamente ya se vuelve al colectivo chatarra, sardina, todo completamente lleno. ¿Hay una recomendación? ¿Va a haber una reunión con esta gente? Porque hablamos de no aglomeración, pero en el vehículo, en estos colectivos sí hay aglomeración de personas. Sí, yo creo que con él y con ese grupo, con ese colectivo y con muchos otros, con todos los que haga falta, y hablar de esto y repetir esto incansablemente una y otra vez, porque hemos visto que es lo que nos ha dado resultado positivo. Entonces, todos los grupos que están hoy en actividad, yo siempre les insto a que sean ellos celosos custodios justamente de cumplir con las normas sanitarias, porque eso garantiza que cada uno de ellos pueda seguir operando. Trabajar con todos aquellos con los que sea necesario volver a conversar, rectificar rumbos, no solamente de la ciudadanía, sino también de los que estamos en alguna manera en la posición de poder orientar las medidas sanitarias en el área, en el funcionariado público, en todos los poderes del Estado. Cada uno de nosotros tiene que poner su parte, como estaba expresando antes, a los efectos de seguir peleando esto fuera de los hospitales, que es donde nos conviene. Y sobre todo en el ámbito social es donde creemos que tenemos que hacer las correcciones pertinentes. Agradecemos a las autoridades. Muchas gracias a todos. De esta manera culmina la conferencia de prensa del ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acompañado de la doctora Amarilla y el doctor Guillermo Sequera. Informaban sobre 231 casos positivos, 185